Hermanos de Legacy, Dios les bendiga. Es un privilegio y es una bendición el poder acompañarles esta mañana, amén. Y queremos adorar a nuestro Dios, queremos pasar este tiempo con ustedes, pasar este tiempo juntos bendiciendo su nombre, amén. Así que vamos a hacer una oración para comenzar este servicio. Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque este día podemos decir que tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están en transmisión, Señor, que están viendo este servicio, aquellas personas con quienes se va a compartir este servicio, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les cuides, Señor. Gracias porque hemos dispuesto este tiempo simplemente para adorarte y glorificarte a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, usa este tiempo para hablar a nuestras vidas, Señor. Queremos recibir de ti, anhelamos más de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, amén. Así que le invitamos ahí donde está usted, póngase de pie, aplauda con nosotros, cante con nosotros. Si no se sabe la canción, ahí están la letra, así que no hay excusa. Vamos a cantar todos juntos esta mañana, amén. Como tú, tu luz siempre brillará, tú eres real, la creación te adora, clama que eres yo, tu gloria permanecerá, tú eres real, tú eres real, tú eres real. Nuestro Dios es real, por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real, no hay nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, es omnipoderoso. Nuestro Dios es real. Tú eres el único, eres el único. Nadie como tú, tu luz siempre brillará, tú eres real, la creación te adora, clama que eres Dios, tu gloria permanecerá, tú eres real, tú eres real, tú eres real. Nuestro Dios es real, por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, es grande y poderoso. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es real. Siempre lo diremos, nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios, es fiel y verdadero, es omnipoderoso, nuestro Dios es real, nuestro Dios es real. Amén, así es, amén. Adoramos y servimos a un Dios verdadero. Gloria a su nombre, amén. Aleluya, te adoramos, Señor. Tú eres precioso, Dios. Entregamos la adoración a ti, Señor, esta mañana, porque entendemos y sabemos que tú eres digno, Señor.
preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Declaramos, Señor, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor, lo creemos. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor. Hay poder en el sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros. Y creemos, Señor, que a través de ese sacrificio, Señor, nuestra culpa ha sido quitada, Señor. Nuestro pecado ha sido borrado, Señor, porque lo hiciste por amor, Señor.
Y así como tu palabra declara, Señor, nosotros ahora te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, y entregaste todo, todo por amor. Gracias, Dios, porque somos inmerecedores y aún así, Señor, tú nos sigues amando infinitamente. Buenos días, hermanos de Legacy, bienvenidos una vez más a nuestro servicio en español. Quería tenerles unos breves anuncios antes de comenzar el mensaje y para que estén conectados y en línea ahora que ya mero regresamos a las instalaciones. Y el servicio en inglés sigue en línea de los miércoles a las 6:30 y los domingos a las 8. Los servicios en español son los domingos a las 12 y si buscas contenido para tu familia, para tus hijos, para cualquier familiar, puedes usar la aplicación de Right Now Media, que es como un Netflix cristiano que te permite pues educarte en el ámbito cristiano. Si necesitas oración o tienes preguntas o necesitas ayuda, por favor de contactarse vía texto o venir directamente a la iglesia con nuestro pastor John o Corey, que están aquí en el servicio durante la semana. También puedes comunicarte con nosotros al correo de Manuel, que es manuel@legacychristian.org o jonathan@legacychristian.org. Para sus donaciones pueden hacerlo a través de legacy.christian.org/giving o por correo enviando un cheque a la iglesia 9200 Hoffman Way, Thornton, Colorado 80229. Bueno, los dejo en el sermón acá con mis hermanos Jonathan y Manuel. Gracias. Y nada más para aclarar un poquito, de hecho los servicios son a las 9 los domingos, dijo a las 8, pero es a las 9. A las 9, sí. A las 9 en inglés, sí. Y también, Jonathan, es bueno recordarles que, como bien ya dijo Abelardo, vamos a empezar nuestros servicios en español. Ya muy pronto vamos a poder congregarnos y así que estamos reclutando, necesitamos ayuda. Sí, hermanos, hermanas, los que estén interesados o interesadas en apoyarnos en el ministerio, necesitamos personas que nos ayuden con el sonido, necesitamos personas que nos ayuden a arreglar la tarima, personas que nos ayuden con las cámaras, con las letras de las canciones. No se necesita mucha destreza, de verdad, solo que nos acompañen y pues que aprendan, que estén dispuestas a aprender y pues a ayudarnos y a levantar este ministerio. Un corazón dispuesto, así es. Y tenemos, yo creo que la bendición, Jonathan, de estar en un lugar donde el ministerio quiere apoyar, donde el ministerio tiene la visión de levantar una iglesia en español, y es un privilegio. Sí, es una gran bendición tener este espacio, tener un templo con todos los equipos para poder compartir la palabra de Dios. Y es una gran bendición porque sabemos que muchas personas, muchas iglesias no gozan de esta bendición. Y pues aprovechemos nosotros que Dios nos ha bendecido con todo este equipo y pues los animamos a que vengan, a que nos contacten y nos ayuden. Exactamente, así es. Y bueno, pues vamos, ¿qué te parece si entramos de lleno a lo que vamos a compartir este domingo, que es muy interesante? Seguimos en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 24. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración. ¿Nos diriges en oración, Jonathan? Claro que sí. Padre amado, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra en este momento. Gracias por proveer, Señor, de todo este equipo, proveer de todas las personas, Señor, que nos están ayudando en estos momentos. Ponemos en tus manos nuestra mente, ponemos en tus manos nuestra boca, ponemos en tus manos nuestros oídos. Danos entendimiento, Señor, envía tu Espíritu, Señor, que nos guíe. Oramos por aquellas personas que nos están escuchando para que esta palabra los edifique y oramos por nosotros para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, pues ya nosotros vimos cómo desenlaza el capítulo 23, desde el complot contra Pablo y cómo él es escoltado y llevado hasta la presencia de Félix, el gobernador romano. Y hay varios puntos. Vamos a leer todo, en parte del capítulo, básicamente versículo por versículo vamos a leer la palabra. Pero hay varios puntos que podemos nosotros destacar de este capítulo y algunas notas
o opiniones o pensamientos que podemos también hablar acerca de eso, de cómo los judíos, aduladores, mentirosos y acusadores. Vemos, híjole, ese carácter que no necesitamos ni siquiera aclararlo, aparece bien clarito. Y acerca de cómo el testimonio pesa más que las palabras. Podemos hablar mucho, pero el testimonio es lo que vale. Correcto. Delante de las acusaciones, y cómo Cristo nos ayuda a tener una conciencia en Él, acerca de cómo hacer las cosas y cómo estar consciente de lo que debemos hacer como seguidores de Cristo. Exacto, y pues vamos a contextualizar un poco antes de leer la palabra. Y vemos aquí a Pablo por tercera vez en su encuentro con las autoridades romanas y rabínicas. Esta vez frente al gobernador Félix, que ya sabemos que a Pablo lo enviaron a Cesarea y pues ante el gobernador. Vemos al concilio una vez más y también vemos a un personaje llamado Tértulo, que es el abogado contratado por el concilio. Ya vamos a hablar un poco más al respecto. Bueno, el concilio judío acusaba a Pablo de haber enseñado en contra de sus leyes, de haber profanado el templo, pero hasta este punto ya hemos aprendido, ya hemos visto que lo que ellos buscaban en realidad era matar a Pablo, ya se convirtió en algo más como que personal. Y aquí en este capítulo, como ya les dije, encontramos a Félix, que ya les voy a dar una breve explicación de quién fue este hombre. Pues el concilio, que era el grupo de judíos, que también vamos a hablar un poco de ello. Y Tértulo, que es el personaje nuevo en esta escena. ¿Y quién es Tértulo? Pero hablemos un poco de este Tértulo. Era una especie de abogado profesional contratado por el concilio y era un tipo elocuente y hábil para persuadir, y pues para eso fue que lo contrataron, para persuadir a Félix. Y pues obviamente en contra de Pablo. Y de aquí este personaje Tertulio aparece y no nos da muchos detalles de él, pero por algunos estudios que se han realizado se puede decir que era judío, aunque tenía un nombre romano, y era muy común para la época. Y pues como les decía, Tértulo estaba tratando de convencer a Félix de todo lo que se le acusaba a Pablo, pero esto lo podemos ver como un caso débil. Básicamente contrataron a un abogado, ¿cierto?, para defender un caso que estaba perdido. Hablemos un poco de Félix. ¿Quién era Félix? Su nombre era Marco Antonio Félix y fue el gobernador de Judea, una provincia romana, por mucho tiempo, aproximadamente 10 años. Y tenía la fama de ser un tipo cruel, inmoral y corrupto. Recibía sobornos, castigaba severamente a los que eran acusados ante él, mataba y vivía en libertinaje. En pocas palabras, el tipo era algo así como un tirano. Y pues bueno, antes es importante conocer estos dos personajes, Claro. Antes de leer la palabra y entender un poco más el mensaje. Y antes de yo empezar a leer, también cómo se asemeja todo esto que está sucediendo en torno a Pablo a lo que sucedió con Jesús. De cómo los religiosos con mentiras, con engaños y aún con testigos falsos lograron condenar a Jesús. Siguen haciendo lo mismo, parece que no aprenden, parece que no tienen otra estrategia más que estar haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y ese es su estilo, pareciera. Y vamos a ver un punto muy importante durante la prédica que puede responder a ese punto. Exactamente. Ok, vamos a leer. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre
es una plaga y promotor de sediciones contra todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y aprendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Dejamos hasta ahí. No, hasta el 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Analicemos dos cosas. Uno, ¿cómo se dirige y se refiere cómo se dirige y se refiere Tértulo a Félix? ¿Cierto? Pacífico, buen gobernante, prudente y excelentísimo. Bueno, excelentísimo era una manera de llamar a las autoridades, pero de todas formas, excelentísimo, una palabra bien grande. Sí, exactamente lo contrario de lo que ya acabo de explicar de lo que era Félix. Exacto. Y dos, ¿cómo describen a Pablo? ¿Cómo el mismo Tértulo describe a Pablo? Como lo peor. Como una plaga. O sea, si Félix es un excelentísimo, Pablo es una plaga, ¿cierto? Promotor de sedición o de disensión. O sea, si Félix es pacífico, entonces Pablo es lo contrario, promotor de disensión. Líder de una secta y un profanador. O sea, si Félix es un buen gobernante, Pablo era un simple líder de una secta y un profanador, ¿cierto? Y aquí vemos una distorsión de la verdad. Y aquí vemos que esto es obviamente falso. Aquí vemos cómo este señor Tértulo está simplemente utilizando una herramienta retórica para mentir. En otras palabras, charlatanería, palabrerías, ¿cierto? Y es muy común también esto en nuestros tiempos. Es muy común, lo vemos en las noticias, lo vemos en la televisión, lo vemos en el trabajo, lo vemos en todos lados. Personas que adulan a ciertas autoridades. Para ganar favor. Exacto, para agarrar favor. Y lo contrario que vemos de Pablo, que lo vamos a ver más adelante, es que él utiliza una manera sencilla para dirigirse al gobernador. Exactamente. Deberíamos verlo a lo contrario. Deberíamos poner a Félix en la posición de Pablo y Pablo en la posición con esas de acusaciones. Félix. Y esa descripción era para él, no para Pablo. Exacto. Pero, pues, ¿qué podemos nosotros esperar a la luz o a los ojos de los judíos? Ellos no entendían en realidad el carácter de Pablo. Y es difícil, porque cuando no vives en el Espíritu, difícilmente reconoces los atributos del Espíritu. Y esa era, yo creo que, una de las cosas principales que estorbaban. Ellos no podían ver más allá de su religiosidad, no podían ver más allá de sus tradiciones, no podían ver más allá de sus conceptos. Y eso era un problema, porque lo que ellos pensaban era lo que ellos decían es correcto y fuera de aquí no hay nada que se le parezca a la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo tenía una tarea bien difícil. El tener que lidiar, el predicar el evangelio, que era meramente espiritual, que era meramente de milagros y de poder, a personas que vivían en la carne, que no tenían nada en el espíritu. ¿Te imaginas? Sí, aquí vemos, esto lo vamos a entender un poco más cuando expliquemos un poco sobre la buena conducta de Pablo y Exacto. por qué Pablo tenía una buena conducta. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Y quiero apuntar algo aquí también muy, muy importante, que este Tértulo no solo acusa a Pablo, sino que también habla mal de Lisias, del tribuno, de Claudio, diciendo de que ellos estaban haciendo su trabajo, pero vino el tribuno y los interrumpió con violencia. O sea, otra mentira más. Pues la razón por la cual él entró con violencia fue porque los judíos tuvieron una reacción violenta ante Pablo, ¿cierto? En contra de Pablo. Continuamos leyendo los versículos del 10 al 16.
Adelante. Y dice así: y por esto procuro tener siempre una, del 10 al 16, perdón. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Así es, qué tremendo. Aquí vemos que la verdad no necesita maquillaje. Pablo, de una manera sencilla, se dirige al gobernador. Pero hay algo que me llama la atención, que Pablo dice con buen ánimo. Y aquí ya vemos un Pablo que tiene buen ánimo, ¿cierto? Aquí ya vemos un Pablo que tiene decoro y también tiene mucha seguridad. Exactamente. Y que nada debe y que nada teme. Un Pablo que tiene respaldo de Cristo. Y ahora, ¿dónde están las pruebas de que Pablo era todo eso que Tertulio había dicho? No hay pruebas, ¿cierto? No hubo prueba de ninguna manera. No había evidencias. Exacto. Pues porque todo era falso, obviamente. Y él, de cierto modo, reafirma que sus creencias están alineadas con las Escrituras. O sea, no tiene nada de qué preocuparse. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, sé que es lo correcto y en realidad no tiene la necesidad de ayudar a nadie. Simplemente esto es lo que es. Exacto, decir la verdad. Y muchas veces, Desmintiendo exactamente también. muchas veces nosotros también tenemos que ser así, ser directo, decir la verdad. Y aunque la verdad no nos tenga en una posición privilegiada, es la verdad. Pablo no estaba en una posición privilegiada, pero estaba con buen ánimo y estaba diciendo la verdad. Exactamente. Fíjate qué interesante. Versículo 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ahora el camino de Cristo, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. De cierto modo, Pablo está admitiendo ser ahora un cristiano judío. Correctamente. Qué tema tan polémico. Aquí está el punto del cual te hablaba, sobre por qué Pablo tiene una buena conciencia. Dice, pero esto te confieso. ¿Por qué Pablo confiesa algo? Está en una escena donde está la parte que lo acusa, ¿cierto? Está el juez, está el abogado y está Pablo. Y Pablo dice, tengo algo que confesar. Cuando tú confiesas algo es porque vas a decir una verdad, ¿cierto? Vas a decir algo que las otras personas no saben y deben saber. Exactamente. Y me llama también la atención el versículo 3, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Cuando Pablo se presenta ante el concilio del Sanedrín, delante de Ananías, y estaban también los saduceos presentes, fue la misma confesión o la misma palabra que dijo, estoy hablando acerca de la resurrección. Hubo una disensión, hubo problemas, y de cierto modo podía haber sucedido lo mismo, puesto que los romanos decidían mantenerse al margen de las disputas y de los desacuerdos religiosos. Mas, sin embargo, esa es la base del por qué todo esto está sucediendo. Pablo trae a la mesa la razón por la que él está siendo juzgado. Y esto es muy importante porque cuando él dice el camino que ellos llaman herejía, esta es la confesión de Pablo. Pablo está hablando de la resurrección
de Cristo. No está hablando de cualquier, o sea, no está hablando de algo que el concilio no entiende. Está hablando de algo que en estos momentos, hasta este punto, los del concilio no entienden, están cegados. Pero Pablo ya tiene ese entendimiento. Y Pablo está dando una confesión del camino, una confesión de la resurrección de Cristo. Y es una verdad que le ha sido revelada a Pablo por el mismo Jesús, y lo podemos ver en Gálatas 1:12. ¿Quieres que lo busque? Sí, por favor, Gálatas 1:12. Ok, dice Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De Cristo. Y Pablo está hablando aquí de esa revelación, de esa confesión que está haciendo Exactamente. ante el concilio y ante el gobernador Félix. Ahora, otra cosa es que el concilio no lo haya entendido, ¿cierto? Y que digamos como que su objetivo era sacar a Pablo de donde estaba, de donde lo estaban protegiendo, para llevarle un banquete y tratarlo bien, ¿cierto? Exacto. No, era para matarlo. Así es. Y yo creo que, no sé si tengas otro punto, pero Pablo sabía que no le iba a ser fácil. Pablo sabía que esto era lo que le esperaba. Se lo recibió por revelación de parte de Dios. Él sabía que venían tribulaciones, Él sabía que venía cárcel, pero es importante ver cómo él no desiste en la misión y cómo desde el momento de su conversión hasta casi el primer viaje misionero pasaron varios años. En ese tiempo yo creo que Pablo se estuvo preparando. Pablo pasó tiempo con Dios. Pablo tuvo que desaprender y aprender cosas nuevas. Porque si bien conocía la ley, si bien conocía el Torá, conocía a los profetas, sabía todo eso, más ahora tenía que centrar su vida en Cristo. Y por eso, y lo dice sin temor, sabiendo que eso es lo que le ha causado el problema hasta ahorita. Y muchas veces, como nosotros como cristianos tratamos de disfrazar las cosas. Oh, sí. Hay términos que dicen son cristianos encubiertos, que nadie sabe que son cristianos. Vienen a la iglesia y sí leen la Biblia, sí pasan tiempo aquí, yo que sé, con los hermanos, pero allá afuera son encubiertos. Nadie sabe porque tienen temor de hablar la verdad. Y en estos tiempos nuestra fe simplemente ya nos condena. Si te fijas, puede haber tantísimas ideologías, puede haber muchísimos movimientos religiosos, pero es la fe en Cristo la que desata contienda, la que incomoda y la que molesta. Le dice, no, espérate, ¿que eres naturalista? Oh, qué bien por ti, qué bueno, cuidemos el mundo, cuidemos el planeta. Eres globalista, eres universalista, que eliges tu propio Dios, qué bueno, felicidades, y lo aplauden. ¿Eres cristiano o no? Tú eres un problema. Lo que tú crees es un problema para la sociedad. Ustedes no incluyen a la gente, ustedes esto. ¿Sí me explico? Pero fíjate que debemos como cristianos entenderlo bajo el entendimiento de que eso es normal que pase, pero con buen ánimo tenemos que dar esa confesión de que este es el camino. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pues porque ya nos hemos dado cuenta de que este mundo está dañado y de que así como estos hombres del concilio estaban cegados, así también hoy en día hay muchas personas que están cegadas. E incluso me atrevería a decir que pobres, no es culpa de ellos. Exacto. ¿Cierto? Pero Pablo siempre tuvo una actitud, por así decirlo, positiva, o más bien una actitud conforme a la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante aquí, que es bueno resaltar, es que Pablo procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo leemos aquí en el versículo 16. Y aquí Pablo por segunda vez intenta explicar esto, que fue lo mismo que dijo cuando compareció ante el tribuno y el concilio, pero que Ananías le mandó a bofetear, porque creía que él estaba hablando de que Pablo estaba alardeando o estaba diciendo de que él simplemente era justo
cuando ellos pensaban que era todo lo contrario. Pero lo que Pablo quería decir aquí de una buena conciencia se refiere a otra cosa. Y tener una conciencia es tener el conocimiento y o la facultad del alma para distinguir lo cierto de lo errado. Pablo tiene una conciencia del camino que está confesando. Exacto. Pablo lo puede ver, ya él tiene la capacidad, el conocimiento de distinguir lo cierto de lo errado. Pero cuando Pablo dice una buena conciencia, no estamos hablando de que era el más santurrón de los santurrones, ¿no? Él era humano también y cometía pecados también. Esta declaración de Pablo la podemos ver también en 1 Corintios 4:4, donde podemos ver de que él no estaba tratando de decir que era perfecto. Vamos a 1 Corintios 4:4. Okay. Y aquí podemos entender de que Pablo no está hablando de ser justificado por ser bueno. Ok, dice 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y él se refiere a este conocimiento para distinguir lo cierto de lo errado, para distinguir o para ver el camino en el que él estaba en estos momentos. Ajá. Y sabes que aquí nosotros vemos la diferencia. Platicábamos antes de empezar de cómo cuando nosotros no conocemos al Señor podemos basar toda el juzgarnos a nosotros mismos o a otras personas en cuestiones morales. De que yo creo que soy una buena persona. ¿Por qué? Porque yo no hago eso. Porque yo no critico a nadie, porque yo no condeno a nadie, porque yo no juzgo a nadie. Y nos podemos catalogar como pues buenas personas, buenos ciudadanos, ¿verdad? Pero y nosotros vemos que Pablo con ahínco defendía sus creencias y por eso castigaba a los cristianos, porque él creía que estaba en lo correcto. Mas sin embargo, aparece Cristo y ahí es donde se da cuenta realmente de las cosas que ahora no le agradan a Dios, de las cosas que él ahora necesita cambiar, y por eso dice con conciencia, ahora estoy consciente de lo que debo hacer. Y él tenía, yo creo que una convicción fuerte, porque no solamente lo entendía, sino que lo hacía. No como muchos cristianos que podemos estar conscientes de lo que tenemos que hacer y aún de las cosas que no tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Correcto, dice la palabra que el que conoce el mal, el que conoce el bien y no lo hace, peca. También. Exactamente. Y este es el parteaguas. Es lo que nosotros necesitamos a la luz de Cristo, porque al espejo nosotros nos podemos ver bien. Y comparados con otra persona, decir, no, pues yo soy mucho más bueno porque mira, lo que él hace, yo no lo hago. Entonces te pones ahí, pero si tú te comparas con Cristo, si pones tu vida a la luz de la palabra. Cuando ya tienes esa conciencia o esa buena conciencia. Exactamente. Y para extender un poco más el tema de la buena conciencia, podemos encontrarlo en 1 Pedro 3, de los versículos 8 al 17, 10 versículos que nos hablan sobre una buena conciencia. Y no vamos a leer todos los 10 versículos, vamos a leer los versículos 14, 16, pero ustedes en casa, por favor, les invito a que lean. 1 Pedro ¿qué? 3, del 8 al 17, y vamos a leer 1 Pedro 3, 14, 16. 14 y 16 o al 16? 14 al 16. Ok, bueno, dice. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Paremos un momentico acá, hermano, perdone. Sí, me cortaste la inspiración. Perdón. Vuelve a leer un momentico. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Era bienaventurado Pablo? Sí. ¿Por qué? Estaba padeciendo a causa de la justicia. Exacto. ¿Cierto? Continuemos. Ok, dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Wow. Y aquí vemos que Pablo está tremendo. haciendo esto. Pablo está cumpliendo todo esto que vemos en Primera de Pedro. Estaba haciendo, otra palabra para bienaventurado es bendecido. Y entendamos la palabra bendecido no como simplemente recibir cosas materiales o dinero. Ser bendecido también implica otras cosas. Claro. Ser bendecido, tener esta conciencia, ser bendecido, tener esta conciencia, ¿cierto? Y sigamos leyendo 16. sí. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vemos. Y también lo dice Mateo en el capítulo 5, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bendecidos. Ahí hay bendición. Nosotros podemos pensar que tenerlo todo significa estar bendecido, pero bendecido es saber que estás haciendo lo correcto. Exactamente, tener una buena conciencia. Conciencia. Y ahora, el tener esa buena conciencia es realmente el mejor o la mejor manera de defendernos, la mejor manera de dar nuestro testimonio ante los que dicen cosas que no son verdad acerca de nosotros como cristianos o en cualquier situación de la vida. Aquí vemos a Pablo en esta situación, pero también nosotros podemos estar en otras situaciones en las que alguien esté hablando mal de nosotros como cristianos o como personas o como padres o como lo que sea, pero lo que va a hablar bien de nosotros es esa buena conducta. Exactamente. Esa buena conciencia. Y yo creo que es ahí donde nosotros podemos entender que nosotros ya somos acusados por nuestra fe. Que nuestra fe no es algo bueno para mucha gente, para muchas creencias, para muchos movimientos ideológicos, pero puede nuestro testimonio liberarnos de esas acusaciones o puede condenarnos. Es por eso que necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer fieles a lo que dice la palabra y ser esforzados. Él dice un secreto y dice que sean avergonzados a los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No es en lo que yo pienso que está bien, no es en lo que a mí me dijeron que era correcto, sino en Cristo. Es en Él donde nosotros encontramos el fundamento de nuestro testimonio. ¿Sí me explico? No en alguna creencia o en alguna idea, porque si somos honestos, hay yo que sé más de 500 religiones en el mundo, o hasta más, la verdad no sé. No sé, pero hay muchas. Pero cada una tiene sus propias ideas. Algunas son más basadas en la cuestión moral, otras en bases hasta espiritistas o ocultistas, y hay otras bases que son tal vez bíblicas o espirituales, pero cuando lo hacemos a la luz de los hombres nos equivocamos. Tiene que ser a la luz de Cristo. Sí, y es interesante ver cómo muchas veces personas confían y aseguran tener la verdad. Yeah. Sí, cuando en realidad están en una gran mentira, pero que no lo saben. Y no lo saben porque eso es lo que este mundo ofrece. Pero como cristianos tenemos que confesar esa verdad. Tenemos que confesar lo que creemos y lo que hemos sido hechos a través de Cristo. Exactamente. Y dar nuestro testimonio de esa manera, ¿cierto? Con buena conducta, con mansedumbre. Yeah. Y yo creo que más claro ni el agua. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese tiene que ser el centro del mensaje. Ese tiene que ser el centro de nuestra vida. Pablo no se avergonzaba. Pablo no tenía miedo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos atemorizamos por lo que va a pasar, por lo que viene? Hay mucha gente ahorita temiendo el hecho de que, ¿y si ya no nos dejan regresar a la iglesia? ¿Y si ya no podemos hacer esto? ¿Y si ya no podemos hacer lo otro? Porque sí hay oposición, pero también vemos que en el momento de la necesidad es el cristiano el único que abraza la esperanza verdadera. El pastor, y quiero comentar esto, el pastor, ¿cómo se llama? Jack Hibbs. Él decía, ¿dónde están
los ateos en este tiempo de crisis? ¿Dónde están los agnósticos en este tiempo de crisis? ¿Dónde están aquellos que dicen tener la verdad en este tiempo de crisis? No aparecen, no dan señales de vida porque no tienen esperanza. Cristo es la esperanza, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. ¿Dónde la tienen ustedes? No la pueden ofrecer. Es entonces nosotros los que abrazamos esa esperanza que ahora podemos salir y hacerlo. Por eso Él lo hacía de esa manera, libremente. Yo no tengo temor, me van a castigar, háganlo. Me van a encarcelar, háganlo. Me van a matar, adelante. Él sabía, Cristo se lo dijo, le dijo a Ananías, para que Pablo sepa lo que es necesario padecer a causa de mi nombre. Claro. Ya él la tenía clara también. Y algo muy Ya. importante que hablaste sobre aquellas personas que no fundamentan su fe en Cristo. Y es que muchas veces confiamos en la palabra, en el intelecto, en la mucha palabra. Pero como cristianos tenemos que tener un balance, ¿cierto? De intelectualidad, pero también de una experiencia personal. Y eso es la gran diferencia. Hay una gran diferencia, no es simplemente intelectualidad, porque la intelectualidad llega hasta cierto límite. Oh, sí. Pero cuando eres intelectual, pero abrazas la fe de un Dios verdadero, se complementan perfectamente. Y pues yo creo que podemos seguir leyendo los versículos del 18 al 21. Ok. Dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la resurrección de los muertos sois juzgado hoy por vosotros. Y una vez más, aquí Pablo se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Y también habla de la promesa en que los judíos tenían su esperanza conforme a las Escrituras. Yeah. Y leamos 1 Corintios 15. 1 Corintios, yo busco esto, hermano. Bueno, Creo que la hágalo tengo usted. aquí, creo que la tengo aquí cerca. Vamos a ver. Primera de ¿Quién la Corintios. encuentra primero? Es Grima. Primera de Corintios, ¿qué? Aquí estoy cerca, 15, Ok, ahí lo tienes. 3:4. 1 Corintios 15, del 3 al 4, y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras, pero no podían verlo, no Exactamente. podían interpretarlo. Cómo él se defiende de cierto modo diciendo, ¿por qué no traen a la gente correcta? Él sabía lo que estaba pasando. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Hemos visto, yo creo que juicios, y conocemos a personas que han sido enjuiciadas por las causas incorrectas o con falsedad. Y estas personas mueven cielo, mar y tierra para defenderse, decir es que no es justo, ellos están mintiendo, pero lo vemos completamente tranquilo. Es decir, Con decoro. yo estaba en el templo, yo me estaba consagrando, yo estaba pasando tiempo con Dios, acabé de llevar limosnas, acabé de bendecir a la iglesia y eso es lo único que yo estaba haciendo. Y ellos me vieron. Hay gente que sí conoce mi testimonio, hay gente que sí sabe de mí. Entonces, hay alguien que nos acusa, pero también hay alguien que nos defiende. Y esa era la seguridad de su testimonio. Es decir, yo sé que estoy haciendo lo correcto, yo sé que yo estoy bien. Y no tenía nada que temer de lo que fuera a suceder. Y cuando conocemos y aceptamos a Cristo en nuestros corazones, eso es lo que pasa. Ya. Empezamos a tener esa conciencia, ese conocimiento de una buena conducta. Y somos llamados a ser santos. Y santos, como ya lo habíamos dicho, no es qué tan bueno podemos ser, Ajá. sino que somos obedientes, sino que se refiere a qué tan obedientes somos por ser escogidos Que nos y apartemos. salvos. Exacto. Y pues nuestra buena conducta es muy importante. Y es muy importante porque no es para buscar reconocimiento, sino para dar ese testimonio y dar esa defensa
de nuestra convicción. Exacto. Dice, ahora ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Y lo vemos así como él guiado por el Espíritu, y el mismo Espíritu es el que daba testimonio de lo que él hablaba. Él no debería hacer tanto, era el Espíritu Santo trabajando a través de él. Y eso es lo que nosotros tenemos, de que en realidad el Espíritu Santo da testimonio de quiénes nosotros somos. Y esa es la seguridad que él tenía. Tengo mi conciencia bien clara y estoy bien seguro de lo que estoy haciendo, cómo he consagrado y he apartado mi vida, me he santificado a Cristo, y con esa seguridad el Espíritu Santo podía testificar a través de él. De cierto modo era la calidad moral que él tenía. Decía, con buena moral yo te puedo hablar de esto, Sí. porque lo he guardado. He sido obediente a Dios. Y también vemos que la buena conducta edifica. Ajá. Y no solo edifica, sino que también es la manera en que honramos a Cristo. Con una buena conducta, mostrando el comportamiento adecuado, mostrando de qué somos hechos y lo que Cristo ha hecho en nosotros a través de nuestra conducta, a través de esa buena conciencia, ¿cierto? Y a través de esa manera es la que realmente mostramos que hemos sido transformados. Y como nosotros ya hemos hablado mucho, hemos mencionado acerca de la buena conciencia, pero hay que entender algo aquí. Por ejemplo, podemos tener una idea de lo que es correcto, de lo que debemos hacer. Y hay muchas, te voy a decir, muchas iglesias, muchas creencias que condenan ciertas conductas, que enseñan a la gente, tú no debes hacer esto, tú no debes hacer aquello, tú no debes hacer lo otro. Pero no es sino Cristo quien viene a transformar nuestra vida y nos empieza a mostrar las cosas que a Él no le agradan. ¿Sí me explico? Para mí sería muy fácil. Tú acabas de conocer a Cristo y yo te digo, ¿sabes qué? Eso que tú acabas de hacer no es correcto delante de Dios. Y tú puedes no entenderlo, recién conoces al Señor. Siempre una polémica, es decir, es que no puedes tomar, es que no puedes fumar, es que no puedes ir a bailes, es que esto y es que lo otro. Y si te fijas, la gente afuera tiene siempre la mirada puesta en esos términos. Oh, no, es que los cristianos no hacen eso, es que los cristianos no hacen lo otro. Y mucha gente se detiene de venir a la iglesia porque dice, es que ahí me van a prohibir hacer esto, es que ahí me van a prohibir hacer tal y cual cosa. Pero no somos nosotros quienes dictamos. Al momento que tú empiezas a conocer a Cristo, eso te demanda un cambio. No puedes volver a ser la misma persona después de conocer el amor de Cristo. Correcto. Ahora sabes lo que es impuro. Ahora sabes lo que ofende a Dios. Entonces, no es la iglesia que te marque y que te diga qué es lo que debes y no hacer, sino tu relación con Cristo que te va incomodando y te dice, espérame, no cabes en este ambiente. Eso que tú acabas de hacer no es correcto delante de mí por esto y por esto. No es que Dios sea un Dios caprichoso y no quiera que hagamos nada, sino que Dios sabe y conoce las cosas que nos dañan también a nosotros. Y Dios va marcando eso. Y es ahí tener conciencia. Él ahora sabía, él ahora estaba consciente, antes no. Antes vivía en religiosidad, vivía errado. Con odio. Con odio, exactamente, con rencor, con un celo incorrecto. Correcto. Ahora estaba en conciencia, es decir, ahora sí sé, ahora sí entiendo el porqué de las cosas. Y no lo hacía de la misma manera, con el mismo carácter que lo hacía antes. Ahora era una persona humilde. Antes no lo era. Ahora era una persona con misericordia. Antes no lo era. Es tremendo. ¿Cómo podemos ver aquí nosotros el antes y el después de Cristo? Y es precisamente donde uno ve los cambios más positivos en una persona cuando hay esa transformación. Son esas cosas precisamente esas cosas que la gente de cierta manera habla mal de la iglesia, son las cosas que realmente tenemos que cambiar y que nos hacen una persona más libre, una persona que muestre al mundo de que realmente ha cambiado. O sea, precisamente lo que critican es precisamente lo que nos hace, por así decirlo, mejores personas. Exactamente. A la luz de Cristo. Puede mucha gente tal vez no pensarlo de la misma manera, pero nosotros sabemos que yo lo estoy haciendo para el Señor. Estoy cambiando esto para el Señor. Y el Espíritu Santo da testimonio de nosotros, nos respalda. Y eso es lo más tremendo y eso es lo más bonito. Ananías
sabía quién era Pablo antes de ir a predicarle. No el sumo sacerdote, sino Ananías, el que era bueno. él sabía y tiene esa conversación con el Señor y dice, pero ¿sabes quién es Pablo? ¿Sabe? O sea, conocían quién era él antes. Y era difícil ahora a lo mejor pensar, ¿y ahora quién es este Pablo? Que es completamente distinto. Sí pasaron más de 20 años a este tiempo, Claro. ¿verdad? Pero vemos a un Pablo transformado, vemos a un Pablo redimido, un Pablo que conoce y abraza la verdad y que no la suelta, que no se deja intimidar. Y pues bueno, para terminar, recordemos que nuestra buena conciencia es nuestra mejor defensa Exacto, y que Cristo nos ayuda a tener esa buena conducta. Y esa buena conducta también refleja y honra a Cristo. exacto. Hermano, cerramos con una oración. Así es. Muchísimas gracias por la charla. Sí, qué bendición y esperamos que para ustedes también pues haya sido de bendición. Hay mucho más que aprender, de verdad. Sí. Tenemos muchísimas notas, no nos alcanza el tiempo, pero léanlo ustedes en su casa. Mediten en ello, analicen en lo que acabamos de hablar y tengamos ese valor de acercarnos a Cristo con la intención de cambiar, con la intención de ser conscientes de lo que a Él le agrada, buscando siempre complacerlo a Él, que ya el resto Dios lo va a hacer. Correcto. Nosotros nos encargamos de hacer lo que Dios dice y el Señor nos respalda cuando nosotros estemos allá afuera. Así que seamos conscientes. Esa es la palabra del día de hoy. Tener una buena conciencia. Buena conciencia, amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque en tu palabra aprendemos. En tu palabra nos edificamos, en tu palabra crecemos, Señor. Y cómo vemos a través de la vida de Pablo el cambio transformador que tú ofreces, de una relación contigo, de esa intimidad contigo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de recibir esos mensajes que nos edifican, Señor, cómo nos llevan a ser un poco más como tú, a ser más conscientes de lo que a ti te agrada. Señor, da testimonio de lo que nosotros ahora creemos. Ayúdanos a tener esa valentía de dar testimonio de lo que ahora nosotros abrazamos. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros y tengamos esa seguridad como la tuvo Pablo, de que aún en medio de la tribulación, aún en medio del juicio, de la condena, nosotros podamos pararnos firmes y decir, en esto yo creo en Cristo, yo defiendo la verdad. Y no solamente decirlo, sino vivirlo, que eso es lo que va a dar testimonio allá afuera, nuestros hechos más que nuestras palabras. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que tú los bendigas, que tú les guardes, que tú les fortalezcas, Señor, y que tú seas con ellos en todo tiempo. Si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo pasando en este tiempo, Señor, suple toda necesidad. Obra en medio de la enfermedad, obra en medio de la preocupación, Señor, de la desesperanza. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos en tu nombre. Y Padre, también queremos darte gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, que tengan un resto de día agradable. Amén.